inmunodeficiencia de varios años de evolución. El motivo de consulta de este hombre era un dolor abdominal de aproximadamente 3 meses de evolución. Era un dolor epigástrico de moderada intensidad que era continuo y con exacerbaciones cólicas y a predominio postprandial. Él venía tomando AINES por su cuenta sin mejoría, entonces fue el motivo que lo llevó a consultar. Al examen físico, lo único a destacar es que tenía abdomen levemente distendido y poco levemente doloroso en la región de epigástrico. Tiene un laboratorio que realmente para destacar tenía PAL y gamma GT aumentadas, después el resto del laboratorio no tenía nada a destacar. Y se le hace una ecografía abdominal inicialmente, que está informada como normal, y por persistencia del dolor se decide hacer una tomografía de abdomen, en la cual se observa una ligera dilatación del conducto de Wilson y una imagen predominantemente quística a nivel de la cola de unos 3 centímetros de margen bien definido. En este contexto, por los antecedentes, el tipo de dolor y esta tomografía, la sospecha que se tiene actualmente es que se esté tratando de una pancreatitis crónica, y como no mejoraba con el dolor con AINES, se lo rotó a tramadol, así que ahora está en seguimiento con estudios pendientes. Pero bueno, lo presento como para disparar el tema de pancreatitis crónica, que es aquella que se define es un proceso inflamatorio del páncreas en el cual el parénquima de la glándula se va alterando y es reemplazado por tejido fibroso, lo que resulta en cambios permanentes a nivel del ducto y del parénquima pancreático, y esto lleva con el tiempo a una disfunción tanto endocrina como exócrina. Es considerado como un trastorno grave que puede tener un impacto severo en la calidad de vida, además de importantes secuelas a largo plazo. Entre sus complicaciones se encuentra principalmente el dolor, que es crónico, la insuficiencia exócrina, la insuficiencia endocrina manifestado por diabetes mellitus y el cáncer de páncreas, que es lo que hay que ir a buscar. Las características epidemiológicas de la pancreatitis crónica no están bien definidas. En los países europeos tiene una incidencia de 4 casos cada 100.000 habitantes en el Reino Unido a 13 cada 100.000 habitantes en Finlandia. Y Estados Unidos informa una prevalencia de aproximadamente 40 casos cada 100.000 habitantes. El mayor riesgo de pancreatitis crónica se presenta en hombres de raza negra y se cree que hay una esperanza de vida promedio de 20 años seguido del diagnóstico de la pancreatitis crónica. Esto es uno de los puntos claves, creo, del tema. El riesgo de desarrollo de cáncer de páncreas es del 2% a los 10 años y sube al 4% a los 20 años posterior al diagnóstico. Y esto es especialmente importante en aquellos pacientes que tienen pancreatitis crónica hereditaria, en el cual aumenta casi 70 veces el riesgo de padecer el cáncer en comparación con 13 veces por otras causas de pancreatitis crónica. Con respecto a la etiología, hay una clasificación etiológica que es conocida, que es el Figaro, en la cual clasifica por una memotecnia, digamos, de la sigla. Las tóxico-metabólicas, el alcohol y el tabaco son una de las principales causas, representando el 80% del alcohol de la causa pancreatitis crónica. Sin embargo, solamente hasta el 5% de los grandes bebedores desarrollan la pancreatitis crónica, y también es más frecuente en hombres, se cree que es porque son más consumidores. Hay también etiología idiopática, que está la pancreatitis calcificada tropical, del inicio precoz y tardío, la pancreatitis crónica genética, esto es un poco de lo que hablaba hoy, de las hereditarias. Hay autosómica dominante y autosómica recesiva. Se hace mucho hincapié en la pancreatitis hereditaria con mutación del PRSS1. Esto es importante en aquellos pacientes que tienen muchos familiares con antecedentes de pancreatitis crónica, sospecharlo y comenzar un testeo antes de los 20 años. Esto es por la alta incidencia que comentaba recién, de casi 70 veces más riesgo de tener el cáncer de páncreas. Después, otra de las etiologías es la autoinmune, tanto la tipo 1 y la tipo 2, son enfermedades raras y representan el 5% de los pacientes con pancreatitis crónica. Después tenemos la pancreatitis aguda recidivante y grave, principalmente postnecrótica, aquella obstructiva, tanto del conducto pancreático que puede ser de causa benigna o por tumores,
En la benigna tenemos la estenosis ya sea traumática o postpancreatitis aguda, obstrucciones papilares o quiste de la pared duodenal, y el páncreas divisum también se presenta como una de las causas de pancreatitis crónica, y las tumorales, cualquiera sea de ellos, el carcinoma papilar, el carcinoma duodenal, o el adenocarcinoma pancreático per se, o el IPMN, esto por la disformidad del líquido pancreático, que hace obstrucciones repetitivas. Y la fibrosis pancreática asintomática, esto se cree muchas veces que hay muchos pacientes en CROP se han encontrado que han muerto por otra causa y se encuentran con signos de pancreatitis crónica, por eso la edad avanzada se ve mucho. Otra clasificación que abarca un número importante de enfermedades y puede clasificarse en tres formas es, encontramos por un lado la pancreatitis crónica calcificante, la obstructiva y aquella que tiene respuesta corticoide. Esto se agrupa, depende de la etiología, y esto tiene que ver un poco con el abordaje diagnóstico y terapéutico. La crónica calcificante principalmente está dada por la causa alcohólica, el tabaco, la genética y la idiopática. La obstructiva, ya sea estenótica y tumorales, como decía recién, no quiero repetir, y la crónica con respuesta a corticoides, la obstructiva. La calcificante, las primeras etapas se caracterizan por un cuadro clínico manifiesto de pancreatitis aguda, o sea que el dolor va a ser clave. A medida que progresa van desarrollando cálculos intraductales con distorsión y estenosis de los conductos pancreáticos y atrofiando la glándula. Y esto lleva con el tiempo, aproximadamente 10 años, a esteatorrea y diabetes, que son las dos manifestaciones de insuficiencia exócrina y endócrina respectivamente. Las otras formas de pancreatitis crónica muy pocas veces tienen calcificaciones, y por eso es importante tener en cuenta esto. Cuando solo encontramos en imagen litiasis pancreática, en un contexto de un paciente con dolor, lo que hay que pensar es en esta etiología que hablábamos antes, principalmente la alcohólica. La obstructiva es el resultante de una lesión que puede ser primaria de los conductos, de su obstrucción parcial o completa, y la pancreatitis se puede presentar solamente proximal a la estenosis del conducto pancreático, y que el resto, o sea, la parte distal, permanezca sana. Suele ser asintomática, sin embargo, cuando se obstruye puede dar lugar a episodios recurrentes de pancreatitis aguda y que afecta a la parte obstruida. Esto con el tiempo lleva a inflamación crónica y sus síntomas. Y aquellas que son sensibles a esteroides, es una forma particular de pancreatitis, que no tengo entendido que Ludmila va a hablar de este tema en las próximas semanas. La inflamación responde a corticoides, es la forma de presentación más común, no es con dolor en este caso, y es con ictericia obstructiva, y siempre hay que descartarlo porque imita el cáncer de páncreas, y menos comúnmente se presenta como una pancreatitis aguda. Si aparece el dolor, se resuelve rápidamente con el tratamiento. Las manifestaciones clínicas en general de la pancreatitis crónica es el dolor abdominal principalmente, y suele ser epigástrico postprandial, irradiado a dorso y a flancos, con náusea y vómitos, y calma en flexión del tronco. Y esto se cree que puede ser por varios motivos, principalmente por hipertensión ductal y más en presencia de litiasis, que puede ser, se está viendo que hay hipertrofia e inflamación de los nervios intrapancreáticos que generan dolor. Por esto se activan los nociceptores y también hay un anormal procesamiento en el sistema nervioso. Por eso se piensa que hay un umbral más bajo del dolor, y por más que uno pueda controlar todas las complicaciones que tenga, el paciente ya está con un umbral bajo del dolor y va a tener dolor por más que se resuelva el problema. Otras manifestaciones, como nombraba hoy, la insuficiencia pancreática exócrina, la endocrina y las complicaciones. Y dentro de estas tenemos varias. Esta gráfica muestra la mayoría. Tenemos de este lado que la cabeza pancreática puede estar aumentada de tamaño. Esto puede generar tanto estenosis duodenal como del conducto biliar o pancreático. Pueden haber complicaciones de venosas trombóticas, que puede afectar tanto la porta como la vena esplénica. Pueden generarse pseudoquistes, y esto principalmente cuando esta dilatación tiene comunicación con un conducto, se va generando el quiste, y esto puede tener una ruptura y generar una cistitis pancreática o fístulas a la pleura, con grandes derrames pleurales. Y en el caso de que orade una de las arterias, puede generar un aneurisma
con las complicaciones que ya hablaremos. La atrofia pancreática también es otro de los problemas, y la trombosis de la vena esplénica con formación de varices gástricas principalmente. Para el diagnóstico imagenológico, los métodos habitualmente usados, encontramos la tomografía, la resonancia y la endosonografía. Con respecto a la ecografía convencional, es la técnica menos precisa de todas y puede ser útil en etapas avanzadas debido a su baja precisión, y tener en cuenta que cuando encontramos calcificaciones, dilatación y irregularidades del conducto principal, se consideran patognomónicas siempre y cuando estemos en un contexto clínico apropiado. Tiene la dependencia del operador como limitante, y el principal rol es en aquellos pacientes que tienen la pancreatitis crónica reconocida poder visualizar complicaciones. La ecografía con contraste puede aumentar la precisión diagnóstica en estos pacientes que tienen lesiones quísticas isoladas. La tomografía computada es considerada el método inicial y es el más apropiado para identificar calcificaciones pancreáticas, y aquellas que son muy pequeñas se prefiere hacer una secuencia sin contraste, que tiene mayor sensibilidad. En los estadios avanzados de la enfermedad tiene una sensibilidad del 90% y la especificidad también del 90%. Y los hallazgos que se pueden observar son dilatación y irregularidad del ducto pancreático principal, atrofia parenquimatosa y calcificaciones, tanto parenquimatosas como ductales. Y la utilidad particular es de identificar complicaciones. Luego que viste la trombosis, los pseudoaneurismas y las fístulas pancreático-cerebrales. Con respecto a la resonancia de la secuencia de colangio pancreático RMI, tiene alta sensibilidad y especificidad para los cambios ductales y parenquimatosos, es más útil que la tomografía en estadios tempranos, y la presencia de hallazgos típicos para la pancreatitis también es suficiente para el diagnóstico. Ahora bien, un resultado normal de imagen no puede excluir la presencia de formas leves de la enfermedad. Se cree que, el uso de la secretina intravenosa en esta secuencia aumenta el potencial diagnóstico. También lo que se ve son las características de la tomografía. Se ven anormalidades ductales y parenquimatosas. Fibrosis periductal, dilatación del conducto principal, estenosis o litos intraductales, anormalidades de los conductos secundarios, ectasia o obstrucción del conducto pancreático, y con respecto a los cambios parenquimatosos, la atrofia con menor realce de la glándula postglandular. Con respecto a la CPR, previo a disponerse de la resonancia y la tomografía, era el gold estándar. Hoy no se recomienda como diagnóstico debido a su invasividad y se limita solamente a las intervenciones terapéuticas. La econdoscopía es la técnica más sensible hoy para el diagnóstico, principalmente durante las etapas tempranas. Tiene un papel muy importante en el seguimiento de este tipo de pacientes para detectar complicaciones y principalmente para detectar las neoplasias pancreáticas. Es fundamental en el diagnóstico diferencial con otras masas o quistes pancreáticos, y la biopsia con aguja fina se puede considerar como el procedimiento más confiable para detectar malignidad. Sin embargo, su sensibilidad disminuye en la pancreatitis crónica subyacente, y esto es por el aumento de la fibrosis que hay, que puede, en manos que no son expertas, confundir mucho. Esta técnica supera, como decía, la resonancia de la tomografía computada, y hoy se está usando también la elastografía guiada por endosonografía y la mejoría con el contraste para proporcionar información más útil. Perdón, Bueno, con la econoscopía existen unos criterios que se llaman de Rosemont, que se observan varias características con correlación histológica, y lo clasifica en criterios mayor o menor, y esto va a ayudar a definir el diagnóstico de pancreatitis crónica. No me quiero detener mucho en esto, pero sí, digamos, cuando se considera consistente, cuando tenemos un criterio mayor o tres o más criterios menores, o un mayor A y un mayor B, o dos criterios mayores. También hay criterios que lo sugieran, aquello indeterminado, y una normal cuando no tiene criterios menores ni mayores. Principalmente para ver que los criterios mayores principalmente es la presencia de litiasis, la lobularidad en panal, principalmente, y los cálculos en el ducto principal.
Tenemos unas imágenes que muestran la econdoscopía, acá está graficado donde se ven los cálculos del parénquima. Aquí también dilatación del Wilson con cálculo en su interior. Aquí vemos bandas ecogénicas como criterio menor. Esto es un poco más de lo mismo. Vemos la gran dilatación del conducto de Wilson. Mostrando más imágenes. Se observan, fíjense en B, las regulaciones parenquimatosas, algunas en panal, bien superior a la imagen. En la imagen C tenemos un lito ahí con sombra acústica posterior. El conducto pancreático principal bien dilatado en la imagen de abajo a la izquierda, con un corte coronal el mismo. Y las ramas laterales del sistema ductal pancreático. Estas son más imágenes que me prestó Federico Bucciarelli. También acá vemos el páncreas graso con bordes bien hiperecogénicos, sugestivos. Un poco más de lo mismo, y aquí vemos un poco el patrón en panal, con contornos lobulados, las estrías ecogénicas como criterios menores. El Wilson de tamaño está dilatado de forma irregular. Pasando un poco al diagnóstico de la insuficiencia pancreática exógena como una de las complicaciones a largo plazo, se puede pensar en insuficiencia exógena leve o moderada y no se espera una esteatorrea manifiesta, a menos que la secreción de lipasas se reduzca al 10% de lo normal, y esto es por la gran capacidad de reserva del PAN. Sin embargo, aquellos pacientes que tienen una insuficiencia pancreática compensada tienen riesgo también de tener deficiencias nutricionales y hay que ir a buscar. El método de imagen que se puede usar es la resonancia con secretina, que revela alteraciones morfológicas ductales, y es, como decía, la prueba más completa. Las manifestaciones de la insuficiencia pancreática, principalmente molestias gástricas, ya sea diarrea, distensión abdominal, flatulencia, y principalmente esteatorrea. Puede bajar de peso y debe buscarse en aquellos pacientes con pancreatitis crónica de forma sistemáticamente y anual. Para el diagnóstico, si bien el coeficiente de absorción de grasa se acepta como el gold estándar, no es muy aplicable en la práctica y lo que se usa es la tasa en materia fecal, que está ampliamente disponible y es fácil de hacer. Cuanto menor sea el valor, mayor es la posibilidad de tener el diagnóstico, y principalmente cuando el valor es menos de 100. Cuando el valor es entre 100 y 200, se recomienda usar otros métodos adicionales. Y una de esos adicionales es la prueba de aliento con triglicéridos marcados con carbono 13, que es otra de las alternativas, pero con idea limitada. Con respecto a la terapéutica de la insuficiencia pancreática, lo que hay que hacer es reemplazar con enzimas pancreáticas de forma oral. La dosis mínima utilizada de lipasa es de 20 a 25 unidades. Se recomienda siempre con las comidas principales y la mitad de la dosis con las colaciones. Esto se piensa que también puede ayudar al alivio de los síntomas, pero no hay que esperar que este tratamiento mejore francamente el dolor. Y en pacientes que no responden puede ser ayuda el uso de IVP, y se puede aumentar, duplicar o triplicar las dosis de lipasa. Y si estas estrategias fallan, hay que buscar otra de las causas de malabsorción. Con respecto al manejo endoscópico, nos podemos centrar en varios pilares. El manejo del dolor, de la obstrucción biliar, de la obstrucción pancreática y el manejo de las complicaciones. Pero hay que considerar siempre que la endoscopía no tiene ningún rol en los pacientes que se encuentran con la pancreatitis crónica en tratamiento analgésico, que están asintomáticos y que no hay complicaciones. Ahora, en los pacientes que tienen la pancreatitis dolorosa, el conducto principal dilatado, el tratamiento endoscópico se considera como tratamiento de primera línea después de un tratamiento médico fallido. Hay que evaluar la respuesta clínica cada 6 a 8 semanas. Puede ser útil el tratamiento endoscópico como puente a una cirugía, principalmente porque rápidamente mejora el dolor y es menos eficaz, si bien a largo plazo, que la cirugía. Los que mejor responden a la terapia endoscópica son aquellos pacientes que tienen litiasis obstructiva localizada principalmente en la cabeza, los que tienen aclaramiento total de la litiasis, ausencia de estenosis del conducto principal, que la enfermedad es de corta duración, o sea, recientemente diagnosticada, que tenga baja frecuencia de exacerbación del dolor antes de la terapia endoscópica, y principalmente en aquellos que van a discontinuar
el consumo de alcohol y tabaco. En aquellos pacientes con estenosis del colédoco secundaria a la pancreatitis crónica, que se suele presentar hasta en un 23%, se debe valorar la realización de CPR y la descompresión mediante la colocación temporal de stent. La técnica de la CPR se hace como habitualmente y se deben tratar aquellos que son cuando la estenosis es responsable de una colostasis sintomática, que se va a considerar como aquellos que hacen colangitis aguda recurrente, o que tienen crisis obstructiva o persistente más de un mes. La colocación de stent temporales, generalmente la evaluación está hasta un año, con recambio regular, es el pilar del tratamiento. Y elegir la terapia endoscópica para aquellos que se consideren que tienen alto riesgo quirúrgico, aquellos pacientes que también presentan infección portal, y esto tiene que ver con alto riesgo de sangrado en la cirugía, o tienen condiciones abdominales locales que contraindiquen. Deben usar los stent plásticos, tanto de uno del otro lado de la estenosis, o probar con stent autoexpandibles, totalmente recubiertos. La terapia endoscópica de la estenosis del conducto pancreático principal, la estenosis se define como una estenosis con dilatación del conducto proximal a este, de 6 milímetros de diámetro, o estenosis que impiden la salida del medio de contacto. Se ha probado dilatarlo solamente en los conductos estenóticos y se ve que los resultados son desalentadores, mientras que los resultados son buenos a largo plazo en aquellos que se le deja el stent de forma temporal. Se recomienda usar stent pancreáticos rectos de hasta 10 French con la menor longitud posible y adaptado a la ubicación de la estenosis. Y esto va a depender, el calibre depende del paciente que tengamos. El recambio de las endoprótesis puede realizarse en pacientes con recurrencia al dolor y dilatación del ducto principal. Esto hay dos estrategias. Hacerlo a intervalos regulares, si quieren hacerlo cada 3 meses, o la preferida, que es a demanda. Y esto tiene que ver con que es raro que se tapen los stent en este sentido, entonces cada vez que el paciente se acerca al dolor y se descarten otras complicaciones, se puede hacer un recambio. Ahora, ¿cuándo reemplazar un stent pancreático después de que se lo retiró? Bueno, la forma de evaluarlo es, si tiene una buena salida de contraste, no haría falta, y cuando se puede lograr pasar un catéter de 7 French a través de la estenosis que ya fue dilatada previamente con un stent previo. Cuando pasa eso, no hace falta colocar un stent nuevo. Ahora, en aquellas estenosis refractarias, que son aquellas estenosis sintomáticas dominantes, que persisten después de un año de la colocación, lo que se recomienda es una prueba de 3 a 6 meses con stent metálico autoexpandible completamente recubierto, o directamente evaluar la necesidad de cirugía con una pancreático yeyunostomía. Y los efectos adversos de la colocación de estos stent es la oclusión y la migración. Cuando tenemos pacientes con litiasis pancreática, en aquellos litiasis menores de 5 milímetros se debe manejar con CPR, con la maniobra estándar, y en este sentido, cuando se realiza la coagulación del Wirsum, se sugiere hacer la esfinterotomía con una técnica de septimtomía, tratando de divorciar bien los conductos tanto colédoco como el pancreático. Los cálculos mayores de 5 requieren el uso de terapias adicionales, como la litotripsia, que esta puede ser electrohidráulica, extracorpórea, y ahora se está utilizando el PILAS con láser para la ruptura de los cálculos. Y siempre después del procedimiento donde se tocó el Wirsum, dejar un stent de páncreas para evitar las complicaciones. Y aquí vemos en una CPR donde se observa el lito con la canastilla de la extracción, y acá se ven los litos bien pequeños. Esta es una imagen de Spailas, en la cual en la izquierda se ve una litiasis, y esto es posterior a la litotripsia con láser. La litotripsia extracorpórea en las pancreatitis calcificantes es un tratamiento de primer paso para aquellos que son con litos mayores de 5 y siempre seguida de extracción endoscópica de los fragmentos. En este sentido, antes de realizar la litotripsia, se prefiere realizar una tomografía sin contraste, y esto, como nombraba antes, es para detectar bien su ubicación, el tamaño y el número y la densidad de los cálculos.
y debe apuntar a cálculos de entre 2 y 5 milímetros y siempre se debe comenzar desde la cabeza, progresando hacia la cola, para permitir la eliminación de los fragmentos. Las complicaciones más frecuentes de esta técnica son la pancreatitis, la hematuria, hemorragia digestiva, hematoma subcapsular hepático y la perforación. Y a largo plazo, después de la licencia sola o combinada con la extracción endoscópica de los cálculos, se han informado recaídas muy importantes del dolor que llegan hasta el 45%. Con respecto a una de las complicaciones, que es el pseudoquiste pancreático, fíjense ese tamaño de ese quiste, esta foto también me la pasó Federico, donde se ven eco en su interior. Estos pseudoquistes deben tratarse en presencia de síntomas, complicaciones, ya sea infección, sangrado o ruptura, o compresión de órganos circundantes como la obstrucción gástrica, duodenal o biliar. El tratamiento de estos pseudoquistes asintomáticos, aquellos que sean asintomáticos, perdón, que tengan un tamaño mayor de 5 centímetros, que no resuelven en 3 a 6 meses de observación, deben considerarse debido al riesgo de complicaciones. Para tratarlos, por más que no tengan síntomas. Y en presencia de episodios recientes de pancreatitis aguda o en aquellos que no se pseudoquiste pancreático no se hayan detectado previamente, debe observarse al menos 6 semanas para permitir la resolución o la maduración espontánea de la pared. Y se recomienda para estos pseudoquistes, el tratamiento siempre que sea posible, el drenaje transpapilar al transmural, para aquellas que son pequeñas y que comunican con el conducto pancreático principal en la cabeza o en el cuerpo. Y esto se puede evaluar también con resonancia, a ver si tienen comunicación o no. Si se eligiera el drenaje transmural, el pseudoquiste se debe realizar bajo guía endoscópica y debe insertarse varios stents de doble pigtail para drenar el pseudoquiste a la luz digestiva hasta que se resuelve el quiste con un mínimo de 2 meses de colocación del stent. Y la punción, aspiración o sonografía de un quiste se puede realizar cuando se sospecha que el quiste está infectado o hay una neoplasia subyacente. Si se sospecha una lesión quística maligna, se debe optar siempre por un abordaje terapéutico de forma clínica. Respecto a esto, también el tratamiento quirúrgico no debe tenerse en cuenta en pacientes que son asintomáticos y no tienen complicaciones. Sin embargo, la cirugía temprana es mejor a la endoscopía, a la cirugía en etapas tardías con respecto al alivio del dolor. En aquellos pacientes que tienen agrandamiento de la cabeza mayor a 4 centímetros, en las imágenes de tomografía o resonancia, hay dos técnicas, una es la resección de la cabeza pancreática con preservación del duodeno y la otra es la de EPC convencional. Son igualmente efectivas para el dolor a corto plazo y a largo plazo, sin embargo la duodenopancreatectomía cefálica es mucho más fuerte. Con respecto al tratamiento quirúrgico en los pacientes que tienen el conducto pancreático dilatado, con la dolorosa, con un ducto pancreático de 5 milímetros en la cabeza de tamaño normal, se podría realizar también una pancreaticotomía lateral con asa ni de Rux en caso de que no mejore con el tratamiento médico. Y considerar una pancreatectomía total en aquellos pacientes que no tienen dilatación del conducto, pero que han fallado todos los tratamientos previos, ya sea el médico convencional, el endoscópico o el quirúrgico previo. En pacientes que tienen pancreatitis del surco, que es aquella pasoduodenal donde impronta la glándula, la terapia inicial también debe incluir el tratamiento médico. En ocasiones también se requiere el uso endoscópico y la duodenopancreatectomía es la opción quirúrgica más adecuada, pero tratar de que sea la última opción. Con respecto al tratamiento del dolor en la pancreatitis crónica, reduce mucho la calidad de vida de estos pacientes. Las complicaciones, esto es fundamental, me parece, las complicaciones pancreáticas pueden contribuir al dolor, y es muy importante porque los pacientes muchas veces tienen complicaciones de adicciones con opiáceos y es muy difícil evaluar si la complicación tiene que ver del dolor, porque la sensación del dolor tiene que ver con un ajuste, la necesidad de ajuste de medicación o la presencia de una complicación. Por eso debe investigarse siempre a fondo cuando el dolor empeora. Y es fundamental para el control del dolor dejar los hábitos de alcohol y tabaco. Con respecto a los niveles de analgesia, se prefiere siempre comenzar con paracetamol, a los AINES,
analgésico. Esto es muy dinámico, se va probando. El nivel 2, el tramadol siempre a las mínimas dosis toleradas. Y en nivel 3 aparecen los opioides en la dosis más baja posible y tratando siempre de evitar la adicción. También los analgésicos que ayudan mucho son antidepresivos en dosis bajas, los gabapentinoides y los ansiolíticos. Los tratamientos no quirúrgicos para el dolor existe el bloqueo del plexo guiado por endosonografía. Y esto hay una diferencia, el otro día me comentaba Guerrina de esto, que muchas veces los pacientes que tienen cáncer de páncreas es necesaria la utilización del plexo, se hace la neurólisis, y en estos casos es necesario y se hace con corticoides y anestésicos estáticos. Se puede hacer bloqueo también del nervio esplácnico, la estimulación de la médula ósea, la estimulación magnética transcraneal, y también la acupuntura está descrita como tratamiento del dolor. Ahora, técnicas quirúrgicas para el tratamiento del dolor siempre debe tener un enfoque multidisciplinario, siempre tiene que ser el momento adecuado para tener resultados exitosos. Y si bien hay muchas técnicas quirúrgicas, ya sea descompresivas, mixtas, son efectivas para el dolor a largo plazo mucho más que las técnicas endoscópicas. Otra de las complicaciones que vemos son la trombosis venosa y el pseudoneurisma. La trombosis venosa es más frecuente que el pseudoneurisma, es más frecuente en hombres y en la etiología alcohólica, y es menos frecuente en aquellos que tienen atrofia pancreática y que tienen calcificación. Siempre afecta a los vasos más cercanos al páncreas, en este sentido la vena esplénica es la más afectada, con una prevalencia hasta el 22%. Los factores de riesgo más importantes para desarrollar la trombosis venosa tenemos el pseudoquiste y que sea la etiología alcohólica. Y las consecuencias posteriores de tener trombosis venosa esplénica son la formación de varices gastroesofágicas que llegan hasta una incidencia del 30%, y estas son las que se generan en el lado izquierdo del estómago. Otras colaterales venosas, esplenomegalia y la hemorragia gastrointestinal. Esto puede ser varicial, digamos, por un pseudoneurismo, que voy a comentar ahora, con hemorragia catastrófica. También esta es una foto que me prestó Cucharelli, donde se observa trombosis venosa esplénica. Y con respecto al pseudoneurisma, tiene una incidencia hasta el 10%, y esto se forma por hipertensión ductal principalmente. La arteria esplénica es la más cercana al páncreas, la más comúnmente afectada, y llega hasta el 25%. Lo mismo que el anterior, la formación de un pseudoquiste y la etiología alcohólica son dos factores de riesgo más importantes, y la proximidad a un pseudoquiste es un factor de riesgo para el desarrollo del pseudoneurisma. Si bien pueden estar afectados cualquier arteria del tronco celíaco, principalmente la arteria esplénica y espásica son las comprometidas. Y otro factor que se considera en la síntesis de estos analgésicos es la infección por salmonela, y la ruptura puede producir una hemorragia que puede ser de gran cantidad, catastrófica, estar confinada solamente al pseudoquiste, manifestarse clínicamente por dolor abdominal superior, con masa pulsátil, tener melena recurrente o ictericia. Entonces, en estos casos, el diagnóstico de pancreatitis crónica existe, hay que sospecharlo, y en el caso de que tenga melena, por ejemplo, ir a buscar un sangrado en la papila. El tratamiento de los pseudoneurismas vasculares, el principal método de elección es la embolización angiográfica, y la cirugía se reserva para aquellos pacientes que tienen otras complicaciones en el cual ya está indicada la cirugía, entonces se aprovecha el acto quirúrgico y se receta. Ahora, para ir finalizando, con respecto a la vigilancia del cáncer de páncreas en la pancreatitis crónica, uno se pregunta si debe realizarse en todos los pacientes. En aquellos que tienen la pancreatitis hereditaria debido al PRS1, es lo suficientemente alto el riesgo como para justificarlo, o sea que sí se debe hacer. No es así en aquellos casos en los que tienen la pancreatitis crónica asociada con genes recesivos. La vigilancia en aquellos pacientes que sea necesaria debe introducirse después de los 40 años y debe interrumpirse cuando el paciente ya no sea apto para la intervención quirúrgica. Con la salvedad, como decía antes, de que la pancreatitis hereditaria con el PRSS1 debe considerarse en los pacientes de 20 años, ya la vigilancia. Y acá dice de interrumpirse cuando el paciente ya no sea apto para la cirugía. Esto tiene que ver con el riesgo quirúrgico o la edad.
La prevalencia no es lo suficientemente alta para justificar un screening primario en la población adulta, y en aquellos que tienen fibrosis quística el riesgo absoluto de cáncer es insignificante, por lo cual tampoco estaría justificado. Ahora, ¿cuáles son los mejores métodos de vigilancia? Los de imágenes, tanto la tomografía y la resonancia. Lo que he leído es que la endoscopía no debe utilizarse para la vigilancia, ya que es posible que el cáncer temprano no se pueda distinguir en el contexto de tanta fibrosis, parenquimatosis y calcificación. Yo creo que esto que en mano experta debe utilizarse, y hablándolo con Claudio el otro día, él me sugería hacerlo una vez al año. Como consideraciones finales, tener en cuenta que es una entidad que tiene una alteración importante de la calidad de vida de los pacientes que lo padecen. El manejo debe estar enfocado principalmente en el manejo del dolor, pero también prevenir y manejar las complicaciones asociadas, y por ahí algo que no he nombrado, pero tiene que ver mucho los nutricionistas en este caso, más que nada en aquellos pacientes con agrandamiento de la región cefálica de la cabeza, donde se produce un estenosis duodenal, que también podría colocarse un stent duodenal totalmente recubierto, previo a una colocación de un stent pancreático, pero se prefiere la nutrición enteral y podría ser a través de sondas nasoyeyunales. El enfoque debe ser completo y multidisciplinario, con el uso juicioso de terapias de reemplazo e intervenciones tempranas, utilizando técnicas endoscópicas o quirúrgicas dependiendo de los casos de los pacientes seleccionados. Y se desea cada vez más un diagnóstico de pancreatitis precoz, de forma que futuras intervenciones puedan cambiar la historia natural de la enfermedad, y actualmente se desconoce si un mayor desarrollo en la tecnología como la ecografía, biopsia con la prueba de imagen, resonancia o el perfil genético, pueden ayudar a abordar el problema de la enfermedad temprana. Así que nada más, muchas gracias. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Ah, dale. Bueno, fue completa, la verdad que abordaste sobre todo la parte terapéutica, que uno al no estar demasiado en ese tema, realmente se te pasan un montón de cosas que hoy se hacen. Yo te quería hacer un par en parte observaciones y en parte preguntas. Sí. Con respecto a la epidemiología, vos hablaste de 40 casos por 100.000 y no te referiste demasiado a las diferencias poblacionales, étnicas, publicaciones que hay de otros países como Francia, donde tienen bastante analizado el tipo de alcohol que está asociado a la pancreatitis, que no es lo mismo la que se ve en Estados Unidos a la que se ve en Francia. Históricamente, recuerdo que había bastantes controversias con respecto al tipo de bebida. ¿Pudiste leer algo de eso? Sí, hablaba bastante de los tipos de bebida, pero no te sé especificar mucho más, no te podría ampliar mucho de ese tema. Ajá. Bueno, cuando hablaste de los métodos para diagnosticarlo, si estuviera acá uno de los gastroenterólogos viejos, te diría cómo no pusiste la placa de tórax, porque me acuerdo que cuando pasábamos... Claro, cuando pasábamos sala, lo primero que mirábamos era una placa de tórax, no, una placa de abdomen en realidad, y que era donde se veían primero las calcificaciones, en la forma calcificada. Que siempre me parece importante tenerlo presente, ¿no? Porque a veces la ecografía no es un buen método para ver las calcificaciones, precisamente. Más la tasa. La otra cosa que te quería observar, hablaste del test de la secretina y dijiste apenas 2 palabras. ¿Eso se sigue haciendo en la rutina? Nosotros no tenemos acceso, no sé los pacientes si tienen experiencia, no sé, tal vez Javier. Si quieren después le comento un poquito sobre el test de secretina. Bueno. Bueno, no, nada, te quería hacer esas observaciones y después sobre la IgG4 te detuviste bastante poco, hubiera sido a lo mejor. Sí, no, en realidad eso lo habíamos charlado con Vicky y tengo entendido que una de las compañeras va a estar en un seminario sobre el tema, entonces no quería redundar en eso. Bueno, listo. ¿Hubo que hacer algún comentario? Bueno, es un tema muy largo que traté de abarcar, pero bueno.
¿Está Juanjo? Javier. 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 Javier, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, buen día. No activo la cámara porque me enlentece mucho la señal. Estoy en la barra del sanatorio, así que es medio complicado. Bueno, felicitaciones primero. La verdad que la presentación, doctor, excelente, muy completa, muy completa. La verdad que sí, ahondar más en cada detalle sería una charla demasiado larga. Y me pareció, la verdad, que muy completa. Es más, algún día te la voy a pedir. Bueno, yo quería solamente hablar, ya que Nano nombraste el test de pancreatina. Cuando estuve en España en el 2017, en la unidad de páncreas de Santiago de Compostela, ellos la usaban como agua, la secretina. Acá no la tenemos. Ajá. Vamos, acá no la tenemos. Lo que se hace es usar tanto resonancia como en econoscopía, y el método es el siguiente: durante la resonancia se le inyecta secretina y se ve la dilatación ductal. Dilatación ductal del virus es mayor al 50%, del 50%, y después vuelve a la normalidad, quiere decir que es digamos, un buen funcionamiento del virus. Ahora, si no se dilata, se está hablando de que hay una fibrosis, ya empieza un parénquima pancreático alterado. Generalmente se usa para las pancreatitis crónicas de reciente comienzo, para tratar de encontrar una pancreatitis de reciente comienzo, o early pancreatitis, que se dicen ahora, para evitar tratar al paciente a posteriori, para que el paciente no llegue a insuficiencia pancreática exócrina, no llegue a diabetes, no llegue a calcificaciones. Entonces, lo interesante es tratar de diagnosticar a ese paciente. Y allá, bueno, decían endoscopía a cualquier dispepsia. El paciente que tenía dispepsia y síndrome de intestino irritable, se llevaba una endoscopía, una iconoscopía. Está bien que se dedican a hacer eso y tienen 3 iconoscopios en el hospital y lo bancan Estado, por decir así. Pero la verdad que son tal vez abusos. Bucharelli estuvo también allá y trajo mucha experiencia, estuvo rotando. Nano, también. perdón, Javi, un segundo. Apaga el micrófono, que hace como mucho eco y no se escucha, Nano. Sí, ahora apagamos. Sí, me escuchaba mi propio eco. Bueno, y eso con lo que se está buscando ahora, es tratar de llegar a un diagnóstico temprano de la pancreatitis crónica y no tardío, que ya tenemos que tratar las complicaciones. Por eso se está enfocando cada vez más en ver las dispepsias. Ellos tienen mucha más incidencia de lo que nosotros tenemos, porque claramente nuestro medio está infradiagnosticada, infravalorada la pancreatitis crónica, y muchas pasan o vemos directamente las complicaciones finales. Pero la verdad que muy interesante la charla, y solamente decir que no esperen encontrar esteatorrea en pacientes, porque los pacientes adaptan la dieta. Eso seguramente después Jorgelina va a hablar mucho mejor, si quiere comentar ella, pero los pacientes adaptan la dieta, y tal vez tiene un paciente que no tiene esteatorrea, pero tiene un déficit nutricional importantísimo porque no come grasa, porque come cualquier otra cosa y evita la esteatorrea. Gracias, Jorgelina, que tiene más clara su... ¿Se escucha? Sí. Sí, Juan. Sí. Perfecto. Sí, Jorgelina, dale. Bueno, perfecto. Me da ahí el pie para hacer solamente unos comentarios, pues estuvo, como ya dijeron, muy buena la charla, pero hacer algunas aclaraciones con respecto a la cuestión del estado nutricional, tanto en los pacientes con pancreatitis crónica como los pacientes con cáncer pancreático. Es fundamental, como decía Javier, evaluar el tipo de alimentación, ya que quedó bastante antiguo la indicación de que sea grasa estrecha, porque de hecho, por más que fuesen grasas, muchas veces presentan síntomas, aunque no presenten esteatorrea. Y en cambio, en lo que se hace mayor foco es en la terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas, que va a armarse, digamos, el esquema de acuerdo al nivel de la estaza fecal y
a la dieta habitual del paciente, que eso es lo más importante. La terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas generalmente puede ser que en una primer consulta, si no es una consulta especializada, se dé las dosis que conocemos, que son 2-1, 2-1, o sea, dos comprimidos para comidas principales y uno para colación, y en realidad después uno lo evalúa individualmente y se tiene que aumentar. De hecho, las últimas actualizaciones en patología pancreática hablan de un mínimo de 10 a 12 cápsulas por día, incluso se puede aumentar ese valor asociado a un IBP, y si la dieta fuera insuficiente, se puede agregar un suplemento nutricional bioral. Y después, por otro lado, lo que decían en la charla es que si el paciente llegara a necesitar en algún momento alimentación por sonda nasoyeyunal, también las cápsulas de Creón, que es la enzima pancreática que manejamos en forma exclusiva, se pueden abrir y al ser microesferas se pueden pasar por la sonda sin ningún problema, o sea que ya si es un postquirúrgico o si es una internación, desde el primer día de internación se puede hacer ese agregado, si no la alimentación claramente no se va a ver reflejada en una mejoría del estado nutricional porque no se corrige el síndrome malabsortivo. Y por otro lado, por último, tener en cuenta que también para el seguimiento del estado nutricional hay que pedir un laboratorio específico, haciendo hincapié sobre todo en las vitaminas liposolubles, y después, en función de esos valores, ir suplementando de acuerdo a las necesidades.